En la sección 20.4 tenemos el título Potenciales de celda en condiciones estándar. Entonces, siguiendo el ejemplo que venimos trabajando, aquí iniciamos diciendo por qué los electrones se transfieren espontáneamente de un átomo de zinc a un ion de cobre, ya sea de manera directa o a través de un circuito externo. Em, entonces, eso es lo que tiene que ver es con la tendencia natural que tiene un elemento u otro de oxidarse o de reducirse. Siempre en esto es muy interesante porque dependiendo de cuáles sean los metales que uno va a combinar o a los elementos que van a intervenir en una reacción redox, puede ser que en un momento un metal eh, frente a otro se comporte como agente oxidante o como agente reductor. ¿Eso de qué depende? De si la otra especie química con la que se enfrenta es más fuerte que ella oxidando o más fuerte que ella reduciendo. Eso es lo que nos tratan de explicar por acá. Entonces, em, ¿cómo medimos esa fuerza? ¿O cómo se establece quién es más fuerte que quién? ¿O cómo se ha establecido, cómo se ha estudiado este comportamiento que tienen las diferentes reacciones o las diferentes sustancias cuando se enfrentan contra otras? Entonces, para ello es que se ha establecido algo que se conoce como los potenciales estándar de reducción. Entonces, cuando yo pongo dos materiales juntos, esos materiales juntos, si están a 25 grados Celsius y si recordamos, ¿verdad? De las condiciones estándar, las concentraciones que estén en 1 molar para los reactivos y los productos en disolución, y si hay en gases involucrados que sean 1 atmósfera de presión, y a 25 grados Celsius, todo eso es lo que se conoce como las condiciones estándar. Entonces, como ya vimos en el caso del zinc y el cobre, em, teniendo presente que la concentración de las disoluciones sea 1 molar, estaríamos, como ya vimos, teniendo una lectura en el voltímetro de 1.10 voltios. Eso se conoce como el potencial estándar de celda. ¿Sí? Una celda sería este conjunto zinc-cobre. Ese conjunto zinc-cobre, o sea, todo el arreglo junto se conocería como una celda voltaica y entonces el potencial de celda es este voltaje que se genera cuando uno coloca los materiales en las concentraciones, presiones y temperatura estándar. ¿Sí? Bien, pero ¿cómo hacemos para nosotros determinar eh, porcentajes no, perdón, cómo hacemos para determinar potenciales estándar de celda para todas las reacciones químicas que existen? Entonces, lo que se ha decidido más bien es trabajar con algo que se conoce como los potenciales estándar de reducción. Entonces, em, se ha establecido que se haga una tabulación de los valores de mediciones de voltaje o de potenciales eléctricos de los materiales, em, asumiendo que ellos lo que van a hacer es presentándolos en modo de reducción, ¿sí?
a pesar de que tal vez ellos tengan más tendencia a oxidarse. Al final, como decimos, este comportamiento tiene comportamiento dual o las reacciones eh, eh, redox son reversibles, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones, uno em, las puede invertir, ¿sí? Entonces, em, los científicos lo que han hecho es tabular, literalmente hay tablas donde están tabulados los voltajes o los potenciales estándar de reducción de los materiales que son comúnmente utilizados en las reacciones redox. Y eso entonces se conoce con este símbolo que tenemos por acá, una E mayúscula, el símbolo de grado para representar condición estándar y este, el subíndice RED se referiría a reducción. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuál es la reacción que está ocurriendo en el cátodo y buscar en las tablas cuál es el potencial estándar de reducción de de esa reacción en el cátodo y le vamos a restar eh, el potencial estándar de reducción de la reacción que está ocurriendo en el ánodo. ¿M? Entonces, esos potenciales estándar de reducción están tabulados, simplemente los restaríamos y con eso, sin que tengamos que armar la celda, ¿sí? Y sin que tengamos que instalar el voltímetro, podríamos predecir cuál es el voltaje que se va a estar generando en, eh, en dicha celda, aunque no la hayamos armado, ¿sí? Ciertamente, tal vez hablando un poco de cómo ellos determinaron esos potenciales estándar de reacción, de reducción, perdón. Básicamente lo que se hizo fue establecer algún valor o alguna condición de referencia para poder entonces medir con base en ella. Entonces em, se ideó construir un electrodo al que se le llama electrodo estándar de hidrógeno o como lo dicen sus siglas EEH. Este es un electrodo al cual se le ha asignado un potencial estándar de reducción de 0 voltios. Entonces, em, lo que decimos, este electrodo tiene la facilidad de comportarse como cátodo o como ánodo. Él puede generar una oxidación o puede generar una reducción. ¿De qué depende el comportamiento del electrodo estándar de hidrógeno? ¿De quién es el otro metal o la otra sustancia con la que se está enfrentando? ¿Sí? Si esa otra sustancia es más o menos fuerte en la reducción, entonces con base en eso el electrodo de hidrógeno se va a comportar en una o en otra manera. Se adapta, ¿sí? Dependiendo de si el otro es más fuerte o más débil que él. ¿De acuerdo? Y entonces, pues estableciendo este valor como cero, lo que se ha hecho es poner todas las otras reacciones químicas contra el electrodo estándar de hidrógeno y de esa manera medir los potenciales estándar de reducción de las demás reacciones, ya con una base de cero establecida para una de las reacciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la figura 28 lo que es el electrodo estándar de hidrógeno. Básicamente es un filamento de platino con una pequeña plaquita de platino. El platino suele ser un material muy neutro respecto a reaccionar. Aquí se va a estar suministrando una corriente de hidrógeno constantemente hacia este tubo
o electrodo que está lleno de hidrógeno y aquí es pasado esto constantemente, burbujea por abajo. La presión de ese hidrógeno es una atmósfera para que esté en condiciones estándar y el electrodo va a estar sumergido en una disolución que contiene 1 molar de ion hidrógeno. Entonces, este arreglo, lo que se ha establecido es establecerle un valor de voltaje cero. Esto se conecta aquí hacia la otra celda contra la que se vaya a comparar y se mide cuál sería su valor. Precisamente en la siguiente figura, en la figura 29, podemos ver entonces cómo es que se determinan esos potenciales estándar de reducción. Aquí tengo un ánodo de zinc, ¿sí? Recordarán que cuando vimos lo de celdas galvánicas, al otro lado lo que había era cobre. Aquí en este lado, en este caso, como yo lo que voy a hacer es medir potencial estándar, ¿sí? Lo que voy a hacer es medir el potencial estándar, lo comparo contra el electrodo de hidrógeno. Aquí vemos el flujo de hidrógeno que está entrando al, al, al tubo donde está contenido el electrodo. El hidrógeno burbujea por la parte de abajo. Aquí tenemos el filamento de platino, la plaquita de platino. Y dependiendo si el zinc es más fuerte oxidándose que lo que está ocurriendo en el electrodo de hidrógeno, entonces el zinc va a donar electrones y el otro electrodo los va a recibir, que es justamente lo que está ocurriendo. Y si vemos ahí, em, la lectura que tiene el voltímetro es de 0.76 voltios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de manera general, nosotros aplicando la ecuación que veíamos anteriormente, la ecuación 28, lo que vamos a hacer es que ese potencial de la celda, que en este caso es para determinar eh, contra hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí lo que nos da la lectura del voltímetro es 0.76 voltios, pero lo que haríamos es que eso es igual al potencial de reducción del cátodo, que en este caso es cero porque es el hidrógeno, y de esa manera nos quedaría como única incógnita el potencial estándar de reducción del ánodo. Despejando aquí, vemos que obtenemos que este potencial de reducción del ánodo, o sea, el potencial de reducción del zinc, en este caso, tiene un valor de menos 0.76. Ujú. Y entonces, este tipo de valores de potenciales estándar de reducción para las diferentes reacciones que podamos tener eh, se, se tabulan y en, eh, se tienen disponibles para que nosotros podamos hacer cálculos sin necesidad de montar la celda. Entonces, como nos dice aquí en la tabla 20.1, tenemos nosotros esos valores tabulados. Ya los vamos a ver a continuación, pero algo importante sí de eh, mencionar por acá, antes de pasar a esa siguiente página, es que em, los potenciales eléctricos, ¿sí? Son propiedades intensivas. Si recordamos eso de la sección 1.3 del libro, algo intensivo es que no depende de la cantidad de muestra, ¿sí? No depende de la cantidad de materia que esté presente. Entonces, aquí el ejemplo que nos ponen es, no importa si mi reacción es, como está escrita aquí, ¿verdad? 1 mol de zinc más 2 o 10 moles de zinc más 2, el potencial estándar de reducción será el mismo, ¿sí? No se multiplica por 10, ¿m? Sino que es el mismo porque ese potencial eléctrico es independiente de la cantidad de materia. ¿De acuerdo? Bien, entonces en la tabla 20.1, como vemos,
Aquí hay muchas reacciones de, de reducción. Ujú, ¿sí? Yo las puedo escribir. Recuerden que esas reacciones son reversibles y las sustancias a veces pueden reducirse u oxidarse. Pero para brindar esos datos de potenciales estándar se ha decidido brindarlos en forma de reducción. O sea que todas estas reacciones químicas que están colocadas aquí tienen los electrones como reactivo. ¿Sí? Si vemos, todas tienen los electrones como reactivo. Y por aquí, entonces, se han puesto todas estas reacciones contra el electrón estándar de hidrógeno y la lectura en el voltímetro ha sido esto que se ha encontrado por aquí. ¿Sí? Entonces vean que el cero está definido justamente para la reacción de el hidrógeno y todas las demás pues están definidas respecto a ella. Aquí tal vez lo que podemos notar en esta parte es que hay claramente unos potenciales estándares de reducción positivos, mientras que hay otros potenciales estándares de reducción negativos. Ujú. Entonces, bueno, eso es algo que es de notar aquí en esta tabla. Ujú. Entonces, ¿cómo se usa esto? ¿Qué valor tiene? Bueno, ya lo empezamos a ver aquí en los ejercicios resueltos. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, em, se tiene una celda voltaica de zinc cobre, como la de la figura 25. ¿verdad? Es esta reacción que ya hemos considerado anteriormente y ya sabemos que la lectura va a dar 1.10. Ujú. Entonces nos dicen, ya que sabemos que el potencial de reducción del zinc es menos 0.76, calcule el potencial estándar de reducción para el cobre. ¿Mm? Entonces es muy sencillo, solamente tenemos que recordar que el potencial de la celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Mm? Si recordamos, el zinc era el ánodo en esta reacción, entonces sustituimos el menos 0.76, lo sustituimos aquí. Vean que va a quedar menos menos ahí, ¿verdad? En esa situación. Y ya sabemos por la medición del voltímetro que la celda da un valor de 1.10. Entonces, esta que es nuestra incógnita, el potencial de reducción del cátodo, lo despejamos, ¿sí? Lo despejamos por acá y nos da 0.34, ¿sí? Entonces, la reacción de eh, reducción del cobre más 2 eh, es 0.34 de acuerdo a la ecuación. Ahora, como nos dice aquí, vaya a buscarlo a la tabla 20.1, ¿verdad? Entonces, si vamos a la tabla 20.1, nos podemos dar cuenta que por acá está, ¿sí? Y vemos que en efecto ha sido tabulado como un valor de 0.34. Bien, por acá viene algún otro ejemplo. Tenemos el ejemplo resuelto 20.6 y nos dicen con base en la tabla 20.1, base en la tabla 20.1, calcule el potencial de celda para la celda voltaica descrita en el ejercicio resuelto 24, que es esta que tenemos por aquí. Ujú. Entonces, primero que todo, si a mí me dan la reacción, no me dan el dibujo de la celda, ¿verdad? Como para yo ver, mira, si el que está a la izquierda es el ánodo y el que está a la derecha es el cátodo. Si me dan la reacción, yo primero tengo que identificar, ¿sí? Primer paso, tengo que identificar las semireacciones. Esto ya era de un ejercicio resuelto previo, ¿verdad?
pero básicamente aquí el cromo está pasando de aquí, ¿verdad? El oxígeno es -2, por 7 son -14. Así que el cromo aquí tiene que estar ofreciendo 12 cargas para que -14 el oxígeno nos dé -2. Entonces aquí los dos cromos juntos son 12. Como son dos, cada uno está trabajando +6 y está pasando a +3. Eso quiere decir que en este caso el cromo se está reduciendo. Y la reducción que inicia con consonante es donde está el cátodo que inicia con consonante. Entonces, em, bueno, haríamos los demás pasos para verificar, ¿verdad? Entonces, son 6 electrones aquí los que estarían eh, interviniendo, ¿verdad? Y para darnos entonces esta reducción aquí a cromo +3. El ánodo entonces sería el yoduro, ¿verdad? Yoduro pasando a yodo. Si estaba cargado negativo y ahora no está cargado es porque perdió electrones. Entonces, de hecho, por aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la tabla 21 a buscar estas reacciones. Entonces, em, la del cromo la tenemos por acá, ¿sí? Es esa misma que teníamos ahí identificada. Dice que tiene un valor de 1.33. Y eso está ocurriendo en el cátodo, ¿sí? Eso está ocurriendo en el cátodo. Em, y la otra reacción involucrada es la del yodo a yoduro, que tiene un valor de 0.54. Eso está ocurriendo en el ánodo. Entonces, 1.33 y 0.54. Vamos para acá. Y en efecto, ellos lo que han puesto es 1.33 y 0.54. ¿Y qué hacemos? Lo del cátodo se lo restamos a lo del ánodo. Y entonces, si armáramos esta celda y ponemos el voltímetro, nos daría una lectura de 0.79. ¿Sí? Algo importantísimo aquí, ¿verdad? Es que em, em, aquí en este procedimiento del balanceo y todo lo que hemos visto ya de cómo se balancean las reacciones, hubo un momento en que las reacciones no lo muestran aquí, ¿verdad? Pero en el ejercicio resuelto 24 sí, en que ellos debieron multiplicar por 3 la reacción para que en términos de masa y electrones coincidieran. Pero, como ya vimos, el potencial de reducción no se multiplica por 3, ¿sí? Porque es una propiedad intensiva. Entonces, em, a pesar de que para el balanceo de la reacción yo sí necesito hacerlo, a la hora de calcular el potencial de celda, yo no lo multiplico por ningún entero que haya sido necesitado para equilibrar la reacción. Vamos, eso es un detalle realmente muy importante ahí. ¿Sí? Sí. Em, Bien. Y lo último que tendríamos aquí en esta em, sección em, es, digamos, cómo podemos saber nosotros si tengo dos materiales y lo puedo poner juntos, quién se oxida y quién se reduce. O sea, de previo, cómo yo me puedo adelantar a quién es el ánodo y quién es el cátodo. Entonces, acá, ¿verdad? Lo que nos dice es cada semicelda es una celda voltaica. El potencial estándar de reducción proporciona una medida
de la tendencia para que ocurra la reducción. ¿Ok? Y aquí viene la clave. Cuanto más positivo sea el valor del potencial estándar de reducción, cuanto más positivo sea ese valor, más grande será la tendencia para la reducción en condiciones estándar. ¿Sí? Entonces vean que nosotros fuimos y em, eh, tenemos esta, es, ¿verdad? Eso hace referencia a la figura 2010 y 2011. Entonces vean que acá en la 2010 em, el potencial de reducción, el potencial de reducción, em, entre más positivo sea, significa que más tendencias tendrá esa sustancia a en verdad reducirse. Ujú. O sea, si yo tengo un potencial estándar de reducción negativo, más bien significa que si el potencial estándar de reducción es negativo, significa que esa sustancia más bien tiende a oxidarse. Ujú. Tiende a oxidarse. Entonces, esa sería la manera en que nosotros lo podemos interpretar. Ujú. Entonces, aquí, en este caso, em, vemos que si vemos el potencial estándar de reducción para el cobre, es 0,34 positivo. Eso significa, al ser positivo, significa que él sí tiene una tendencia a reducirse. Pero cuando hicimos eso mismo para ver el porcentaje, perdón, el potencial estándar de reducción del zinc, más bien tiene un potencial estándar de reducción negativo. Eso quiere decir que potencial estándar de reducción negativo significa que más bien tiene tendencia a oxidarse. ¿M? Entonces, si a mí no me dijeran, ¿verdad? Cuál es el orden que se va a colocar estos materiales y me dijeran, ¿quién piensas que va a estar en el cátodo? O en otras palabras, ¿quién tiene más facilidad para reducirse espontáneamente y quién para oxidarse? Entonces, al ver yo que tengo que una de las reacciones tiene potencial positivo y la otra potencial negativo, pues la de potencial positivo será el cátodo y la de potencial negativo será el ánodo. O si lo queremos ver como, no como positivo o negativo, sino quien sea mayor, matemáticamente los números positivos siempre son mayores que los negativos. Pero por ejemplo, si para el zinc en lugar de menos 0,76 hubiera sido más 0,76, pues 0,76 sería mayor que 0,34. Entonces, en este caso, es el zinc el que tiene más fuerza para reducirse que el cobre. Sería la manera en que nosotros haríamos esa comparativa. Y precisamente es en el ejemplo 20.7 donde nos presentan una situación así. Nos dicen, mira, tengo eh, cadmio y tengo estaño, ¿sí? ¿Cómo se comportan? ¿Quién es quién? ¿Sí? O sea, ¿quién va a ir en el cátodo y quién va a ir en el ánodo? Y además de eso, después de que lo determines, dime cuál es el potencial estándar de celda. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es em, ir a la tabla 20.1 y si no están las reacciones en la tabla 20.1, aquí en el libro tenemos un apéndice, es el apéndice E,
en donde nosotros podemos ver valores tabulados de potenciales estándar de reducción. Entonces, déjenme ver si lo podemos buscar. Eso también está junto con los valores termodinámicos, ¿verdad? Que los habíamos visto en algún momento. Aquí vamos a buscar esto. Por aquí está. Entonces, ese es el apéndice E y como podemos ver aquí, dice potenciales estándar de reducción a 25 grados Celsius. Entonces, antes en esa sección mostramos la tabla 20.1, pero era como un extracto, ¿sí? De algunas. Aquí lo que tenemos es pues mayor cantidad de datos. Si recordamos el ejercicio, andamos buscando cadmio y estaño. Entonces, si vamos por aquí, vemos que el potencial de reducción para el cadmio es menos 0.403. Y si vamos a buscar el del estaño, vemos que para el estaño su potencial de reducción es menos 0.136. Entonces, si vemos estos dos valores, ambos son negativos, ¿sí? Si uno de los dos fuera positivo, ese sería el que se reduciría. ¿M? Que sería muy sencillo verlo. Pero aquí como los dos son negativos, lo que tenemos que pensar es matemáticamente cuál de estos dos números es mayor, menos 0.136 o menos 0.403. Entonces, en ese caso, si recordamos un poco, ¿verdad? Lo de los números negativos y cómo compararlos, es menos 0.136 es mayor que menos 0.403. Entonces, quiere decir que el estaño tiene más tendencia a reducirse que el cadmio. Siendo así, entonces el estaño es el que va a estar en el cátodo. Entonces, si regresamos a la página donde estábamos, vean que en efecto lo que nos presentan aquí es que el potencial estándar de reducción del cadmio es menos 0.403, ya lo vimos en la tabla, ¿verdad? Y el de el estaño es menos 0.136. Entonces, como el del estaño es mayor, aquí dicen más positivo, pero no coincidiría que sea más positivo una palabra, una forma correcta de decirlo. Yo diría que es mayor, ¿verdad? O sí, de que es menos negativo, ¿verdad? Eso significa que el estaño es el que tiene más potencial para la reducción. Entonces se escribe en efecto como reducción, o sea, con los electrones en los reactivos. Él es el cátodo. Mientras que entonces le quedará a el cadmio comportarse como ánodo, ¿sí? Cediendo electrones, él se estaría oxidando.
Y bueno, la pregunta B, donde nos dicen cuál es el potencial de celda, recordemos que lo que hacemos es restarle el potencial de cátodo, restarle el potencial de ánodo. Entonces, cuando hacemos eso, pues tendríamos esto por aquí, ¿verdad? El potencial de celda es cátodo menos ánodo. El cátodo dijimos era el estaño era menos 0.136. Le restamos el potencial del ánodo, que ya lo habíamos visto, era menos 0.403. Realizamos eso y eso nos da entonces un potencial de celda positivo de 0.267 voltios. Muy bien, entonces esta es, no sé si en algún momento también recordarán de que em, creo que era para el capítulo 4 donde hablábamos de las reacciones de precipitación. Y ahí hablábamos de que los metales podían desplazar unos a otros, ¿verdad? Para que se formaran precipitados. En su momento no lo dijimos, pero eso es esa fuerza. Había una flecha o un orden que era la fuerza electromotriz de los metales. Era para si quien fuese más fuerte desplazaba a los otros de las disoluciones. Eso tiene una íntima relación. Es esto mismo, pero acá ya lo estamos viendo a un nivel un poco más avanzado y profundo. Al final, si en esa serie de actividades de los metales, el orden de la fuerza que tenían los metales tenía que ver con esto, con cuál tiene más tendencia a reducirse que los otros. Entonces, es pues una manera en que nosotros los, los podemos ver o nos podemos anticipar a si la reacción va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿M? Recuerden que esto de anticiparse a que si va a ocurrir o no va a ocurrir, nos referimos a si espontáneamente va a ocurrir o no va a ocurrir, porque las reacciones inversas, las no espontáneas, también pueden ocurrir, pero yo las tengo que forzar. Y en este caso electroquímica, ese forzamiento sería brindando electricidad. ¿Sí? Muy bien. Y lo último que tiene esta sección aquí es hablar un poco sobre quién es más poderoso como agente oxidante o como agente reductor. Es muy similar a lo que acabamos de mencionar por acá, ¿verdad? Entonces, en resumen, dice, la semireacción, el potencial de reducción más negativo en la tabla 20.1 es más fácil de invertir como una oxidación. ¿Sí? Entonces, al final de la tabla 20.1, ellos pusieron el último valor, el valor más negativo en la tabla 20.1 es el litio más uno. Y como dijimos, o sea, si tiene un valor negativo de potencial de reducción es porque más bien él tiende a oxidarse. Ujú. Entonces, el litio con el valor más negativo de reducción es porque más bien tiene mucha fuerza de oxidarse. Entonces, si él tiene mucho poder o mucha tendencia a oxidarse, es un agente reductor muy poderoso. Porque acuérdense que la especie que se oxida obliga a la otra a reducirse. Entonces, si el litio tiene más fuerza o más tendencia, una tendencia mayor a oxidarse, él es un agente reductor más poderoso.
Y eso precisamente lo podemos ver en la figura que ellos nos pone aquí más adelante. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Eh, el litio es el que tiene mayor facilidad para oxidarse. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de reducción más negativo. Y al oxidarse fácilmente, entonces es el agente reductor más poderoso. Y quienes están aquí en este extremo es porque tienen valores negativos de potenciales estándares de reducción. Los que tengan valores positivos de potencial estándar de reducción es porque son muy fáciles de reducir. ¿M? Y entonces, si son muy fáciles de reducir, son poderosos agentes oxidantes. Bien, entonces, esta es la relación, ¿verdad? De cómo nosotros podemos relacionar esta medida del potencial estándar de reducción con las diferentes reacciones y de esa manera podemos hacer cálculos de cuál va a ser el voltaje de la celda y también que podamos predecir quién se va a comportar como ánodo y quién como cátodo.